Vamos a ver si ahora sí grabamos bien. Secuencia 25, razones trigonométricas 3. Ya les acabo de enviar un video sobre cómo recordar o aprendernos las fórmulas de las funciones trigonométricas de las principales tres: seno, coseno y tangente. La S para el seno, la O de cateto opuesto, esto sobre la hipotenusa, la C habla del coseno, la A del cateto adyacente sobre la hipotenusa, la T sobre la tangente y es igual al opuesto sobre la hipotenusa, al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y entonces tenemos aquí SOHCAHTOA, ¿verdad? Bien, iniciamos con el siguiente texto. Una de las inquietudes que las personas han tenido desde la antigüedad es conocer la distancia entre los dos lugares u objetos alejados entre sí, en el mar o incluso más allá de la Tierra, como el Sol o la Luna. Esta inquietud propició la búsqueda de estrategias de medición, el estudio de la semejanza y de los triángulos, en particular de los triángulos rectángulos. Entre los primeros aportes en este sentido está el cálculo de Aristarco, astrónomo y matemático griego del siglo IV antes de nuestra era. Elaboró de las distancias aproximadas de la Tierra al Sol y de la Tierra a la Luna. Eratóstenes utilizó la semejanza para calcular la circunferencia de la Tierra y más adelante Hiparco construyó una tabla de cuerdas que es considerada la primera tabla trigonométrica. Apoyado en esta, mostró la relación entre los lados y los ángulos de un triángulo. Actualmente, además de estos conocimientos, se utilizan complejos instrumentos y herramientas que permiten obtener mayor precisión en las mediciones y los cálculos. Bien, en las secuencias 7 y 18 aprendimos que los cocientes, es decir, los resultados de las divisiones, entre las medidas de los lados de un triángulo rectángulo, dan lugar a las razones trigonométricas. ¿Sí? Los cocientes, es decir, las divisiones entre las medidas de los lados de un triángulo, dan lugar a las razones trigonométricas. Y estas son útiles para calcular la medida de algunas longitudes o distancias. En esta secuencia, ¿qué vamos a aprender? Vamos a aprender a usar las razones trigonométricas para calcular indirectamente algunas que no es posible medir de manera directa, como ¿sí? La distancia de la Tierra al Sol, el ángulo en cierto momento, ¿sí? Y de esa manera, bueno, aquí tenemos un objeto, tenemos un ángulo, entonces el cateto adyacente, es decir, el junto a, o el que es parte del ángulo, es el cateto adyacente, ¿sí? Entonces se está marcado con la letra D mayúscula. El otro cateto, el otro lado, que no es parte del ángulo, es el cateto opuesto y está marcado con la letra D minúscula. Para este caso la hipotenusa sería de aquí, aquí que es el lado más largo, ¿verdad? Ok, vamos entonces a la siguiente actividad. Manos a la obra. Cálculo de alturas. Trabajan en equipo. En esta actividad construirán un instrumento que les servirá para medir ángulos. Consiguen el siguiente material. Tenemos el material y con ese material hay que elaborar un instrumento como este. ¿Sí? Aquí tenemos las indicaciones. Dice, elijan una altura para medirla con el instrumento que elaboraron. Puede ser un objeto o un lugar como la bandera, el aro de la cancha de básquetbol, un árbol, el edificio de la escuela, la torre o una iglesia. Bien, ustedes pueden elegir cualquier altura que no puedan, de preferencia, que no puedan hacerlo de manera manual. Cualquiera. Ahí en Tarimoro está la bandera tan grandota y esa ustedes pueden hacer el ejercicio. Espero que tengan pues la curiosidad y la puedan hacer. También pueden medir incluso la altura que tiene su casa, incluso si es de 2 pisos, pues es mejor, ¿verdad? Por la cuestión de que no se puede medir de manera directa tan sencilla, ¿verdad? Y además la intención es hacerla, practicar este tema, ¿no? Ok.
el poste pueste de luz que está fuera de su casa, el poste del teléfono que está fuera de su casa, igual pueden medir cuánto tiene de altura, ¿verdad? Ok, entonces tenemos de la siguiente manera, te colocas a una cierta distancia que vas a medir de aquí a aquí. Para este ejercicio vas a medir de aquí a aquí, lo puedes hacer en centímetros o en metros. La diferencia al final es que el resultado pues te va a salir así como lo empiezas, si en centímetros, en centímetros, si en metros, en metros. Si consideras que van a ser metros, bueno, lo ponemos lo medimos en centímetros, pero lo transformamos a metros. A escala 1 centímetro sería 1 metro en la realidad. Ok, entonces se queda de la siguiente manera. Lo ponemos entonces así. Y entonces este triángulo es el que vamos a estar trabajando, ¿eh? Entonces, ¿qué vamos a hacer para ello? Nos ubicamos a una distancia, ¿sí? Ponen su transportador con su dispositivo de esta manera. Este va a servir para medir cuánto mide este ángulo de la vista de los ojos aquí. Y este ángulo más este ángulo deben sumar 90 grados. Entonces, si este ángulo mide, por ejemplo, 40 grados, pues se debe medir 50. Y entonces automáticamente ya tenemos aquí cuánto mide el ángulo X. Si este mide 35, pues la diferencia para llegar a 90 será este. Dice, pues aquí está. Recordemos que el ángulo que se forma con el popote y el hilo, es complementario con el ángulo X. Este ángulo es complementario con este. Es decir, el ángulo que marca el hilo se le sumará el ángulo X y juntos darán 90 grados. Este más este van a ser 90 grados. Entonces, a 90 grados le quitamos esta cantidad y eso va a ser el valor de X. Al final recuerda sumarle la altura del niño hasta los ojos, de aquí a aquí. ¿Sí? Ok. ¿Por qué? Porque vas a estar midiendo de aquí. La altura que tú vas a trabajar va a ser la altura que está de la altura de la distancia de los ojos para arriba. ¿Sí? Entonces te va a hacer falta de aquí para abajo, que es de aquí a donde está la vista del niño. Bien. Entonces analicen los datos y determinen un plan para calcular la altura que estén investigando. Para ello, dice en la página 180 encontrarán una tabla de valores de las razones trigonométricas, que también se llaman tablas matemáticas o tablas de funciones trigonométricas. ¿Cuánto mide la altura que estén investigando? ¿Cuánto mide la altura? ¿Cuánto mide este árbol? O, para el caso, lo que ustedes decidan hacer. Yo les voy a pedir que me manden el resultado de algunos ya lo hicieron, algunos van a tener que corregirlo. Bien, primer paso, elegimos cuáles son los datos para este asunto. Este es el ángulo, entonces el cateto adyacente sería este, de aquí a aquí. El cateto opuesto pues sería el otro, el que precisamente está opuesto al ángulo opuesto. Pum, aquí choca, aquí se opone. Este forma una barda respecto a este ángulo. Entonces es el cateto opuesto. Y la hipotenusa, bueno, pues sería entonces aquí. Entonces aquí puedo poner hipotenusa, que ahorita, bueno, pues no la vamos a utilizar, pero es importante que la tengamos ahí ya identificada. Ahora sí, nos fijamos cuál de las funciones trigonométricas nos da, ¿sí? Estos datos, cateto adyacente, cateto opuesto, que es lo que yo quiero saber, la altura de aquí a aquí, ¿verdad? Para un inicio. Entonces, tenemos que no podemos utilizar la función seno, porque la función seno es cateto opuesto entre la hipotenusa. Y entonces, pero no tenemos la hipotenusa, ni tenemos el cateto opuesto, entonces no podremos hacer operaciones. El coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Pues sí lo podemos utilizar, pero aquí, si utilizo esa función, no obtendría yo el valor de la altura del cateto opuesto, de la altura de aquí a aquí. Entonces, sí lo podría trabajar, pero no me daría como resultado lo que estoy buscando. Estoy buscando cuánto mide de aquí a aquí.
Y si utilizo la función coseno, bueno, pues, lo que encontraría sería la hipotenusa, el valor de la hipotenusa. Entonces me queda trabajar con la tangente del ángulo, en este caso tangente del ángulo X. Aquí le puedo corregir, en lugar de que sea tangente del ángulo A, le puedo poner tangente del ángulo X. Y entonces tengo el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Hacemos entonces el despeje para que nos quede solamente este que está dividiendo, lo puedo pasar para acá, multiplicando. Y entonces aquí ya me quedaría solamente el cateto opuesto. Repito, este que está dividiendo, este está dividiendo el cateto opuesto. Entonces lo paso multiplicando a la tangente X. Entonces me queda tangente de X por tangente de X por el cateto adyacente es igual al cateto opuesto. Y ahora sí, obtengo resultado. ¿Cómo obtengo la tangente de X? Bueno, recuerden que aquí vamos a poner en la calculadora tan, le ponemos cuánto mide este ángulo y nos va a dar un resultado. Lo que me salga lo multiplico por el cateto adyacente, lo que me dé de aquí a aquí, el centro, de aquí a aquí, de aquí a aquí, repito, cateto adyacente de aquí a aquí. Y lo que me salga entonces va a ser igual al cateto opuesto. Ustedes verifiquen las cantidades y chequen que la medida que obtengan del cateto opuesto, pues va a ser este va a ser menor pues que este, porque aquí se nota lo que es más largo, ¿no? Ok. Entonces, de esa manera lo vamos a realizar. ¿Sale, vale?